Soy Kelly Rodríguez, soy la fundadora y facilitadora de la Stoa Madrid. La Stoa Madrid es la escuela de filosofía estoica de aquí de España, es parte de la Stoic Fellowship. Hay una, aunque suene un poco idealista, pero hay una organización mundial, una red mundial de estoas. Las estoas eran las antiguas escuelas de filosofía estoica en la antigua Grecia. Hay una red internacional de pequeñas estoas, cada una con distintos modelos, enfoques, particularmente la Stoa Madrid. Es una escuela dedicada a divulgar el conocimiento de la filosofía estoica y su práctica, ¿no? El potencial práctico que tiene la filosofía y particularmente la filosofía estoica para responder esa gran pregunta que es cómo vivir una buena vida, ¿no? Cómo ser, cómo convertirnos realmente en seres humanos y llenar o alcanzar ese potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, la Stoa Madrid principalmente está abocada un poco a eso, tanto a la divulgación como al estudio, pero sobre todo a la práctica. Fíjate que mencionaba antes que tenemos un gimnasio estoico. Así como entrenamos los músculos, la única manera de que esto se ponga gruesito aquí, durito, y aguante cuando yo quiera y no se me contracture la espalda cuando quiera hacer el esfuerzo, es que vaya al gimnasio, ¿no? Y que realmente entrene ese músculo. Pues precisamente la razón, ese gran don que la naturaleza ha querido regalarnos y que nos da la capacidad de ser felices, ¿no? La capacidad de entender lo que ocurre y resignificar lo que ocurre, pues en el gimnasio estoico hacemos esa práctica también, ¿no? Lo ponemos en ejercicio, lo fortalecemos de manera que cuando toque hacer ese jalón, como decimos en Venezuela, cuando toque hacer ese gran esfuerzo o la vida nos ponga frente a una situación que requiera realmente estar fortalecidos, estemos preparados para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el gimnasio estoico y precisamente este tipo de charlas, esta es la charla mensual del gimnasio estoico, lo que buscan estas charlas es un poco apoyar el proceso de las personas que están practicando, los atletas, como yo llamo, ¿no? Los atletas del gimnasio están siguiendo todo un proceso de fortalecimiento de sus virtudes, que es justamente el trabajo que hay que hacer para ese cultivo de las virtudes, para ese fortalecimiento de la razón, ¿no? Y ese fortalecimiento de mi capacidad de decisión como ser humano. Estas charlas buscan fortalecer ese proceso, apoyar, ¿no? Y ver cómo la virtud se expresa en distintas cosas. A veces parece como que la virtud es una cosa como muy etérea, ¿no? Y hablas con una persona y dice, no, pero imagínate tú la sabiduría práctica para entender eso, ¿no? Esto que es algo muy práctico, precisamente, muy humano, ¿no? Y bueno, he querido invitar precisamente a Julio, Julio Zarco, médico, es médico, bueno, hago la presentación formal como tal, Julio, bienvenido. Julio es médico, es filósofo, y lo digo no solo filósofo de nombre, lo digo porque he tenido la oportunidad de conversar varias y largo y tendido con Julio. Es una persona profundamente filosófica, es escritor, muy prolífico además, creo que publica más libros de los que soy capaz de leerte, Julio, así que slow down, por favor, para poderte alcanzar un poco la práctica. Julio es profesor también de la Universidad Complutense en las áreas de filosofía, psicología y psiquiatría. Es subgerente del Hospital Clínico de acá de Madrid y es presidente, que es precisamente el área por lo cual yo le conozco, es presidente de la Fundación Humans, ¿no? La Fundación Humans, ya nos lo contarán con más detalle Julio, pero está dedicada a la humanización o a rescatar los valores humanos de la práctica médica, ¿no? Entonces, bueno, justamente la conversación con Julio hoy lo que persigue un poco es un poco ver esa relación entre la medicina y el estoicismo, ¿no? Resaltar esos valores de la vida estoica en el médico, en el profesional de la medicina y todo el sector, porque la Fundación Humans no solo está enfocada en el médico, sino todo el sector, por lo que tengo entendido, ¿no? Y he leído y he conversado con Julio, todo el sector sanitario como un todo, ¿no? Entonces, un poco resaltar esos valores de la vida estoica comparándolos con las virtudes y los valores del profesional de la medicina y pues conocer un poco más de la Fundación Humans, Julio, que nos puedas contar. Así que nada, Julio, bienvenido. Te dejo el micrófono para que nos cuentes un poco. Muy bien, pues muchas gracias, Kelly. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, agradecerte a ti, Kelly, que hayas tenido la buena, digamos, intención, o no sé si el arrojo o la valentía de invitar a un humilde médico a hablar de filosofía, lo cual es a veces un poco complicado. Pero me siento muy a gusto, aparte de que te conozco y, lógicamente, hemos disfrutado y disfrutaremos de muchas más charlas, porque tengo amigos aquí en la pantalla que comparten conmigo, incluso tengo jefes
porque Aquí. tengo a mi decano. Bueno, a portarse bien entonces. Entonces, claro, esto ya me exige más presión, ¿no? Y otros amigos como José Antonio, que es buen amigo, además es patrono de la Fundación también, y Antonio, que como ha dicho, ha sido alumno mío y es alumno mío, ¿no? Y amigo, ¿no? Y a los que no os conozco, pues buenas tardes. Un poco, si os parece, es una charla informal y abierta y por lo tanto pretende ser pues aproximadamente 20-25 minutos en donde yo voy a hacer una exposición sin presentación, simplemente de algunas semblanzas o algunos apuntes sobre el estoicismo y la medicina. Si os acordáis, el título decía algo así como humanismo y estoicismo, ¿no? Para la atención a los pacientes. Y luego, pues estoy abierto a preguntas, ¿no? Las que queráis. Si queréis hablo un poco de la fundación, a qué se dedica, pero simplemente esto es la cuña publicitaria, como digo yo, para decir quiénes somos y a qué nos dedicamos y que sepáis que existe una corriente importante de pensamiento en la medicina y en la sanidad en general de rehumanizar el acto sanitario o asistencial. Pero yo creo que lo importante aquí, en la STOA es un grupo, efectivamente, como ha dicho Kelly, de pensamiento, es plural, coral, es decir, aquí estamos personas de muchos ámbitos, médicos, carpinteros, pintores, economistas, abogados, médicos también, en torno a un tema cada vez más candente que es el estoicismo, una filosofía de moda, la titularía yo así ahora, porque efectivamente hay una vuelta a la relectura de los pensadores estoicos, cuando resulta que, curiosamente, durante milenios ha sido una filosofía que ha pasado de una manera muy de puntillas y además mal interpretada o mal entendida. Claro, yo soy médico, hablaré de médicos, pero me gustaría que pensarais de las profesiones de ayuda o las profesiones sanitarias en su conjunto. Es decir, no solamente los médicos, sino las enfermeras, los fisioterapeutas, los psicólogos, es decir, las profesiones de ayuda, ¿no? De ayuda a los otros, los trabajadores sociales. Pero yo hablaré de médico porque, me vais a disculpar, siempre me sale el latiguillo y la manía, lógicamente, de estar más con médicos y me sale el tema de médico. Pero no penséis nunca en médicos, sino de profesiones de ayuda o profesiones sanitarias, ¿no? Sí es cierto que, hablando con Kelly, yo le comentaba que debíamos charlar sobre esta historia porque el estoicismo tiene mucho que ver con la medicina. Y diréis, ¿por qué? Mirad, en primer lugar, la medicina, los médicos, siempre a lo largo de milenios hemos tenido un marco teórico, conceptual y filosófico. Es decir, los médicos no eran simples sanadores o curadores o tratadores o diagnosticadores, sino que se movían siempre en un marco de pensamiento filosófico. Es más, para un médico era muy importante tener ese marco de pensamiento filosófico, porque todo aquel médico que no tuviera ese marco de pensamiento filosófico ya dejaba de ser médico. De hecho, la crítica que se hacía o que hacían los médicos con un constructo de pensamiento filosófico a los que no lo tenían, por ejemplo, los que se dedicaban a la práctica quirúrgica en los inicios, que eran barberos, es decir, en la Edad Media y mucho antes, los que se dedicaban a las fracturas, a quitar los dientes, a sajar los bultos. Estos no eran médicos, estos eran los prácticos, los que hacían cosas prácticas que hacían de todo, ¿no? E incluso te afeitaban, ¿no? No sé si habéis visto la película El médico, ¿no? Que refleja bastante bien esta situación, ¿no? Entonces, los médicos filósofos les decían a los otros, de manera despectiva, son pues, los prácticos, es decir, estos son los que van a hacer, pero no tienen un constructo de pensamiento. Y esto es muy importante porque la medicina y la filosofía siempre han estado unidas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos, evidentemente los que no sois médicos, os sonará Hipócrates. Hipócrates es un poco como el padre de la medicina. Hay quien piensa que Hipócrates no era una persona física, sino que era una escuela, es decir, una escuela de pensamiento. Y curiosamente, la escuela hipocrática, que nace en Grecia, en la Grecia clásica, la escuela hipocrática en su conjunto era una escuela pitagórica, que también os sonará. Es decir, que los médicos hipocráticos, con Hipócrates a la cabeza, o si no existiera Hipócrates, con la escuela hipocrática en su conjunto, eran filósofos, médicos filósofos de gran tradición pitagórica. Los pitagóricos, con Pitágoras a su cabeza, fue un filósofo
Nació en Samos, como bien sabéis, y es conocido por las matemáticas y por el teorema de Pitágoras. Curiosamente, ahora se está demostrando que Pitágoras lo que menos hizo fue descubrir el teorema de Pitágoras. Es decir, parece ser que eso fueron los alumnos y él se dedicó a otra cosa. Pitágoras fundó comunidades, posiblemente fue el origen de los primeros monasterios, y esas comunidades que Pitágoras fue constituyendo en toda Grecia y en Italia muy especialmente, exigían fundamentalmente una serie de requisitos muy importantes para ingresar en ellas, fundamentalmente requisitos de tipo personal, de tipo de personalidad, componente psicológico, afectivo, incluso el propio Pitágoras hacía pruebas muy importantes para ver si alguien entraba, ingresaba en la escuela o no. Y luego lo que hacía en la escuela era formarse para la vida y formarse para ser un buen hombre o una buena mujer. Es decir, porque había hombres y mujeres. Tema muy importante también. Estamos hablando de la Grecia clásica, donde había un concepto de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Bueno, la escuela pitagórica, como digo, que fue muy importante porque desarrolló grandes avances en la ciencia en general, y no solamente en la matemática, sino también en la astronomía, en la ciencia biológica y sobre todo en la forma del pensamiento, donde lo que se trabajaba era para ser mejores personas, fundamentalmente, como decía Kelly, un individuo que viva bien la vida, que viva una buena vida, una vida plena. La vida vivirla es un arte en sí mismo y para eso hay que aprender de los mejores, de los maestros, de los mentores, ¿no? De los mentores. De ahí el influjo de la escuela pitagórica en la escuela hipocrática, que como digo, eran pitagóricos. Por lo tanto, eso significa que los médicos clásicos tenían un concepto del mundo que era pitagórico. Deciros, por no aburriros mucho con la parte filosófica, que los pitagóricos tuvieron gran influencia. Curiosamente, estos en el estudio de la filosofía clásica se dice que son los presocráticos. Parece que antes de Sócrates no existía nada, había ahí una pandilla de mucha gente. Bueno, pues los presocráticos, donde estaban los pitagóricos, o estaba Empedocles, o estaban filósofos que quizás son menos estudiados por la filosofía académica, tuvieron una gran influencia fundamentalmente en un individuo que se llamaba Platón, que este ya sí es más conocido. Sabéis que Platón fue discípulo de Sócrates, también tenía una gran influencia pitagórica y también Platón fue maestro de Aristóteles. Por cierto, Aristóteles cuyo padre era médico, por ejemplo, y él también, en cierta manera, hacía funciones de médico y fue tutor y mentor de Alejandro Magno. O sea, para que veáis toda la genealogía. Por lo tanto, Pitágoras, que influye en la escuela hipocrática y a su vez en Platón y Aristóteles, y aquí aparece un personaje muy interesante que surge y emerge de la escuela pitagórica, y de la escuela hipocrática, que también os sonará, que es Galeno, Claudio Galeno. De hecho, a los médicos nos llaman galenos, ¿no? Claudio Galeno fue un médico nacido en Pérgamo, en la actual Turquía, que procedía de una familia adinerada y que curiosamente Galeno bebió de la escuela hipocrática absolutamente. Por lo tanto, en esencia, también era pitagórico. Pitágoras, los hipocráticos y luego Galeno. Galeno, y ahora entenderéis por qué hablo de todo esto, que parece la gran saga, ¿no? La gran saga. Galeno fue un médico que en las provincias romanas, que entonces era lógicamente la actual Turquía, lo que hacía fundamentalmente era estudiar mucho, diseccionar para aprender mucho a animales. Entonces la práctica de la disección en cadáveres no estaba muy bien vista, no era ortodoxa y por lo tanto disecaba y diseccionaba y abría animales para hacer estudios de anatomía y comprobar cosas como, por ejemplo, que en las arterias, os parecerá una tontería, que lo que hay es sangre, cuando antes se pensaba que había aire. Pues esto que parecía una tontería, pues esto era importante, ¿no? O qué cavidades tiene el corazón, etcétera, etcétera. Bueno, hizo una cosa muy importante aparte de todo esto, es ser médico de gladiadores. Él era un médico de gladiadores, por lo tanto era un gran traumatólogo, porque el tipo, claro, era el que curaba todas las heridas de todos los gladiadores. Tanta fue su fama que viajó a Roma y ahí entra nuestra historia. Cuando él viaja a Roma, porque es un tipo que dicen, oye, aquí es un tipo que sabe mucho de las curar heridas, de sanar las heridas, sabe mucho de anatomía y tal. Y entonces llega a Roma precedido de muchísima fama, de una gran fama, tanta fama, que es contratado por el emperador. He ahí nuestra historia. ¿Quién es el emperador? El emperador Aurelio. es Marco Aurelio. Marcos. Claro. Me tocaba responderla por sí o sí, ¿eh?
Claro, este es el nexo este es el cerrar el círculo, ¿no? con el estoicismo. ¿Sabéis? Marco Aurelio, emperador, filósofo, estoico, posiblemente un ejemplo importante siempre se dice que los tres clásicos, aunque lógicamente ha habido otros como Musonio, Rufo, antes que ellos, lógicamente, o Zenón, un poco como padre del estoicismo, pero es verdad que el estoicismo medio y tardío fundamentalmente se presenta en tres figuras que son Epícteto, Marco Aurelio y por otro lado nuestro Séneca, nuestro cordobés Séneca, ¿no? Lucio Annio Séneca, ¿no? Claro, Galeno está, imaginaros la situación, en la corte de Marco Aurelio. Imaginaros un emperador filósofo, estoico como Marco Aurelio, departiendo, dialogando con un médico eminentemente importante para la ciencia médica como es Galeno, que he de decir que Galeno posteriormente, todos los tratados que en la Edad Media los médicos estudian en aquel momento son galénicos. O sea, Galeno, todos los tratados de Galeno, con sus errores, recordad que disecaba animales y por lo tanto la anatomía obviamente no es la misma que la de los hombres, pero es verdad que aparte de los errores, pues fue evidentemente un gran salto el legado, digamos, de Galeno a el mundo occidental y muy especialmente al mundo árabe, donde también aparece otra figura muy importante que os sonará, que posiblemente que se llama Avicena, o se llamaba Avicena, Ibsina. Si habéis leído el libro del médico o habéis visto o visionado la película del médico, sale el personaje de Ibsina, que es Avicena, que es un platónico y por lo tanto un pitagórico platónico y estoico, porque la corriente de pensamiento y la forma de entender el mundo del estoicismo está enmarcada dentro del mundo platónico y del mundo pitagórico. Por tanto, es toda una corriente de pensamiento y los tratados galénicos saltan, digamos, a la Edad Media y muy especialmente al mundo árabe, donde los árabes curiosamente lo traducen, porque Galeno escribía en griego, porque el griego era como el inglés hoy en día y no estaba bien visto escribir en latín, pese que a él estaba en Roma y hablaba latín. Entonces escribía en griego porque era el lenguaje culto y erudito. Entonces lo que hicieron, fijaos, los árabes fue traducir todo el griego nuevamente en latín para que pudiera pasar en la Edad Media en Occidente y pudiera ser todo el legado de Galeno recogido. Legado de Galeno, que a su vez es el legado de Pitágoras. Dicho todo esto y parando aquí ya, eso significa que la medicina ha estado muy en contacto con la filosofía y ha estado muy en contacto con el pensamiento pitagórico, hipocrático y con el pensamiento estoico. ¿Y esto por qué es importante? Pues mirad, esto es importante porque, como decía Kelly, todos conocéis las virtudes estoicas, ¿no? Que se estudian y que trabajamos. Muy especialmente más trabajamos que estudiamos, porque como sabéis, si algo tiene de potente el estoicismo es la vertiente práctica de su ejercicio, porque la filosofía en esencia es práctica. Luego llegaron la universidad y llegaron los académicos y pervirtieron la verdadera esencia de la filosofía, que es ser práctico, es decir, vivir la vida y aprender de la vida y ser mejores personas. Luego llega el mundo académico y empieza la retórica del academicismo y pervierte la filosofía cuando la filosofía en un principio lo que pretendía ser son herramientas prácticas para vivir la vida. Eso era la filosofía. Y claro, el estoicismo es que es muy práctico, es muy pragmático. Punto uno. Punto dos. En segundo lugar, se ancla en la lógica y la razón. Es decir, la lógica y la razón son los principios fundamentales del estoicismo. Y de ahí derivan dimensiones de las virtudes del estoicismo que tienen que ver con los valores profesionales de los médicos. Hay virtudes estoicas como, por ejemplo, la templanza. O sea, podríamos hablar de la templanza, la sabiduría, el valor, por ejemplo, que terminan convirtiéndose, es curioso, pero hay dos desarrollos. Uno, muchas de estas virtudes pasan al mundo de la religión. Sabéis que el estoicismo fue prácticamente absorbido por el cristianismo. El cristianismo primitivo absorbe todos los valores del estoicismo y de hecho hay personas que piensan que el estoicismo ha influido de manera directa en el cristianismo y que el cristianismo tiene una esencia estoica, que es verdad, que es verdad. Lo que parece ser que no es verdad es que San Pablo conociera a Séneca. Sabéis que hay una disputa
pensando que San Pablo conocía a Séneca porque hay una serie de cartas y manuscritos que entre ellos se escribieron que parece ser que son falsos. Pero sí es cierto que el cristianismo absorbió mucho parte del estoicismo y ahí hay una parte de influencia hacia el mundo de la religión y la teología, pero hay una influencia importante al mundo de la ciencia y especialmente de la medicina. De hecho, las virtudes estoicas son convertidas en valores profesionales. ¿Cuáles son los valores profesionales? Los valores médicos, que pueden ser valores médicos, valores de las profesiones sanitarias. Pues mirad, por ejemplo, la templanza, el saber estar con el paciente, la comunicación, el respeto, la empatía, la compasión, la libertad, es decir, el dejar al otro, es decir, no manipular al otro, sino dejar que ese otro tenga una libertad propia y que sea autónomo en sí mismo. Todos estos valores que denotan al buen médico, médico bueno, son valores, son virtudes estoicas que con el tiempo se han ido, digamos, proyectando en lo que es los valores profesionales, que como dice mi decano, que aquí está, son el profesionalismo médico. Podríamos hablar también de la enfermera, del fisioterapeuta, José Antonio es fisioterapeuta, de quien fuera, ¿no? Por lo tanto, sí hay una relación muy importante. El núcleo fundamental del ejercicio médico en sus valores profesionales sigue siendo estoico y en este momento estamos en una reactualización de todo ese código. ¿Qué estamos viendo? Y ya quiero terminar y hacemos, si te parece, Kelly, hacemos un debate. Pues estamos viendo que la medicina ha pervertido su forma de funcionar, de enseñar y de hacer las cosas. Nos interesa mucho producir, es decir, ¿cuántas cirugías tengo que sacar esta semana? ¿Cómo va la vesícula de la 55? Como si la 55 fuera un señor o una señora que es una vesícula. ¿Cómo va el cáncer de la 354? Y hemos cosificado a las personas, las hemos convertido en objetos, y el sistema sanitario en su conjunto, empezando por los hospitales, etcétera, etcétera, han cosificado a las personas y han, si me perdonáis un poco la expresión, han institucionalizado tanto al enfermo que al final el enfermo no sabe si está en un hospital o está en una cárcel. Todos comen a la una, todos están con los pijamas feos estos que enseñan en el trasero, todo el mundo les tocamos, todo el mundo les hablamos, nadie les pregunta qué ha entendido usted, pero nadie les mira, les coge de la mano, cuáles son sus preocupaciones, qué tiene usted miedo. Es decir, estos temas, estos tienen que ver con las virtudes estoicas y tiene que ver con los valores profesionales. De ahí surge la fundación, ya la última cuña publicitaria, como por decirlo así. La fundación Human surge como motivo de contemplar una cierta desvirtuación del ejercicio de las profesiones sanitarias en su conjunto, sean farmacéuticos, fisioterapeutas, médicos, enfermeras, etcétera, y tratar de recoger todo ese legado tan precioso y tan valioso para tratar de reactualizarlo al mundo contemporáneo y fomentar los valores del humanismo. La gente habla mucho de humanización, a nosotros nos gusta hablar de humanismo. Don Pedro Leinentralgo hablaba de humanismo médico, humanismo sociosanitario. El humanismo son los valores que incardinan una persona o que representan a una persona, que es una persona que es un gran ser humano con capacidades técnicas de poder ayudar a alguien que sufre. Esa es la definición que don Pedro Leinentralgo, gran médico y filósofo español, hacía de lo que es un médico y un paciente. El médico es una gran persona, fijaos qué orden, una gran persona que tiene capacidades técnicas de poder ayudar a otro, que es un enfermo, por lo tanto un ser doliente, un ser que sufre, un ser que puede perder la vida o en cualquier caso puede tener una enfermedad que le acontece algún mal, ¿no? Esa es, digamos, la perspectiva de la Fundación y por eso nos interesa mucho el pensamiento estoico, ¿eh? Bueno, yo muchas veces lo dice Kelly y lo leéis en los libros, yo no me gustan las definiciones, o sea, yo no voy por la calle diciendo soy un estoico, ¿no? O sea, sí. Bueno, luego me he dado cuenta a lo largo de muchos años de mi vida conmigo mismo que efectivamente, bueno, yo soy un estoico, pero no porque lo haya buscado, posiblemente porque, como decía Henry Corbin, que era un pensador francés muy importante del siglo pasado, dice, yo nací platónico. Y con eso ya justificaba todo, ¿no? Y decía, yo nací, pues yo a lo mejor también nací platónico y nací estoico, ¿no? Creo que es una actitud de vida, es una actitud ante la vida, y esa actitud ante la vida, cuando se ejerce una profesión como es la medicina, el que es médico, y lo saben los que están aquí, como Javier, por ejemplo, el que es médico para siempre.
aunque se jubile. Es una forma de entender la vida y entender las relaciones con las personas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es? Una filosofía. Y yo ya no me enrollo más, si te parece, Kelly. Si quieres empezamos a hablar un poco, ¿no? Me parece fenomenal. Muchas gracias por esa introducción, Julio, por esa presentación. Mira, yo me he apuntado aquí algunas cositas, empezando por, y de hecho déjame abrir acá un momentito para que nos veamos todos un poco al mismo nivel. Estoy aquí también, soy capaz. Así nos vemos todos los que estamos. No sé por qué no soy capaz. Un momento, perdónenme un segundito que hay problemas técnicos en la sala. Que no sé quitar esto ahora. Vista, debe ser acá. Galería, perfecto. Ahora sí les puedo ver a todos. Pues te he apuntado algunas cositas, Julio. Por ejemplo, esto que hablabas de los pitagóricos, ¿no? Decirte y decirles a todos, bueno, que en toda Madrid somos profundamente pitagóricos. De hecho, hay una cosa que es de Pitágoras, que son los versos dorados de Pitágoras, que es como ese listado, digamos, de exhortaciones para una buena vida, ¿no? Y es algo que practicamos en la Estoa Madrid, es algo que, de hecho, Galeno le recomendaba a Marco Aurelio y recomendaba en general repetirse con frecuencia, tanto en la mañana como en la tarde, repetirte como si fuera una especie de mantra, ¿no? Pero más que un mantra son repetirte, volver a la base, ¿no? Y decir, ¿de dónde parto? O sea, ¿qué es lo realmente importante? ¿Cuáles son las exhortaciones y las líneas que debo seguir para tener una buena vida, ¿no? Entonces, es algo que practicamos muchísimo. Si no, las personas que no lo conocen en la sala, les recomiendo echar una miradita en Google, versos dorados de Pitágoras, o me mandan un mensaje y se los envío con todo gusto, porque realmente son muy valiosos y ayudan un poco a reforzar el trabajo diario, ¿no? Y Galeno, por ejemplo, lo recomendaba. Quizás otra cosa que quería comentar acá es, yo recuerdo cuando una vez que estábamos conversando, Julio, tú me dijiste como fue como una especie de metáfora o de imagen, ¿no? De Avicena cogiendo de la mano no sé si era la condesa del momento o algo así, ¿no? Y realmente era que le estaba tomando el pulso, ¿no? Entonces, como esa cercanía del médico, ¿no? De que te coge la mano, va hablando contigo, mirándote a los ojos, pero realmente está haciendo su trabajo, ¿no? Y la manera mejor de hacerla es de acercarse. No sé si ¿te acuerdas de esa imagen? Sí, sí, bueno, me acuerdo porque sí, vamos a ver, los tratados de Avicena están llenos de este tipo de prácticas, ¿no? Él decía que, claro, pudo descubrir que una noble estaba con una depresión precisamente tomándole el pulso, porque básicamente era una chica joven que no sabía, una chica joven noble, que no se sabía qué es lo que pasaba, estaba pálida, no comía, no dormía, estaba desfallecida, y entonces pensaban que le pasaba algo. Y claro, él simplemente con una charla con ella, es decir, una entrevista, por lo tanto la importancia de la comunicación, ¿no? Sentado en el borde de la cama, pues cogiéndole la mano, muy sutilmente le puso 2 dedos para controlar el pulso e ir viendo cómo todo lo que él decía, las observaciones que él decía, ver si alteraban el pulso. Cuando realmente empezó a explorar temas como, por ejemplo, el tema de las relaciones, pues claro, entonces ella, ahí se disparó el pulso, por lo tanto eso le indicó a él de que algo habría ahí cuando resulta que él le menciona, pues si tiene algún amado, algún pretendiente y tal, y entonces se dispara de repente el pulso y dice, aquí hemos tocado algo, ¿no? Aquí, entonces él, la habilidad que se tiene en tratar de, bueno, ir buscando, eso es un poco las habilidades y las destrezas. Esto como sabe Javier en la facultad, en la Complutense, lo trabajamos mucho, y Antonio, que ha sido alumno mío, también ha sido el sufridor de mis clases, y entonces eso lo entrenamos mucho porque esto es un arte. Es un arte. Hay un médico muy conocido, si vais a Córdoba, que sabréis, hay una plaza que pone Maimónides, que fue un médico muy importante del siglo XIII, y Maimónides, que era judío, decía que la medicina es ciencia, obviamente bebe de la biología, es ciencia, es arte y ante todo es compromiso personal. Entonces, cuando tú mezclas el compromiso, que son las actitudes, con el conocimiento y las destrezas y las habilidades, que es esto que hacía Avicena, esto es una destreza y una habilidad, pues entonces tienes un buen médico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en los últimos tiempos hemos tecnificado mucho, quizá demasiado, y hemos olvidado toda una parte importante de todo lo que un buen médico, en este caso, podría hablar de otras disciplinas, voy a hablar de médico para que nadie se ofenda, los médicos, hemos descuidado, que es toda la parte del compromiso, el trabajo con
las actitudes, el compromiso y sobre todo las destrezas y las habilidades, que es lo que antiguamente, se denominaba ars medica, es decir, el arte del médico. Cómo hablas, qué tono empleas de voz. Fijaros que el tono de voz es tan importante que Platón en sus discursos hablaba del tecnos logos, la forma de hablar y cómo a través del habla se puede sanar. Es decir, depende, todos sabemos, que tener un buen médico, que sea buen comunicador, que sepa hablar, sepa modular la voz, igual que el lenguaje no verbal, el gestual, o sea, las manos, la mirada, todo lo que es el lenguaje no verbal es muy importante en la entrevista. Entonces, una entrevista clínica, ya sea de un médico, un psicólogo, una enfermera, está preñada de cantidad de elementos que son técnicos. La escucha activa, la empatía, cómo escuchar, cómo parar, cómo no interrumpir al otro, no avasallarle, el silencio terapéutico, cómo tienes que dar los pasitos para atrás a veces para que el otro se abra. Todo eso es un arte y eso hay que aprenderlo. Aprenderlo. Fíjate que yo quiero conectar un poco con, digamos, con la parte estoica de las virtudes, ¿no? ¿Y cuál es la virtud? Y quizás aquí podemos abrir un poquito también la conversación con todos los demás. La justicia, o sea, hago este trabajo probablemente, yo no soy médico, yo soy economista, ¿no? Pero he ido al médico, ¿no? Y yo además vengo de una familia muy humilde, por lo tanto he ido a médicos de sitios muy humildes, de hospitales muy populosos, ¿no? Donde el médico está muy apurado, muy ocupado, no tiene las herramientas. Entonces, como no tiene cómo tienes una pequeña erupción aquí, como no tiene cómo hacer, pues coge un bolígrafo y te toca y tú te sientes como un bicho, ¿no? Porque no es capaz de tocarte el médico. A mí me pasó, estoy hablando de una cosa realmente cierta, ¿no? Te toca y te abre así con el bolígrafo como si fueras un bicho, pues no quiero tocarte, ¿no? Entonces, entiendo que el médico, parte del trabajo del médico en lo que se enfoca probablemente la Fundación Humans y de donde debería enfocarse quizás como esta rehumanización o este contacto, a volver a hacer contacto con este origen, ¿no? De la medicina como un trabajo de seres humanos para seres humanos, ¿no? Parte de esa conciencia de la justicia como virtud, ¿no? O sea, ¿cuál es mi deber contigo como ser humano? ¿Cuál es mi responsabilidad ética con respecto a ti? Sobre todo teniendo la posición en la que tú estás en ese momento, siendo, bueno, estás viviendo una cosa difícil, estás enfermo, estás vulnerable, y ¿cuál es mi lugar? Mi lugar como médico con respecto a ti implica un cultivo muy profundo y un entendimiento y como una, realmente, ¿cómo lo diría? Entendimiento, yo creo que es la palabra, de tu deber como ser humano en ese momento. No es solo mi deber porque soy médico, entonces me toca atenderte y darte la medicina correcta, es que lo hago porque eres mi hermano, ¿no? Recordemos que la filosofía estoica un poco parte de esto, ¿no? Somos todos parte de esta gran red humana. No es que somos no es que somos seres humanos y porque nacemos aquí nos convertimos en sociales, es que originalmente somos sociales, ¿no? Entonces, como ese cumplir con mi deber como ser humano, mi cumplir con mi deber social implica cultivar eso, ¿no? Entonces, no lo hago porque es mi deber, lo hago porque ser médico implica realmente estar como muy, muy alineado con esa virtud, ¿no? Tenerla como muy integrada, ¿no? Entonces, yo percibo y siempre cuando se habla de este tema de los valores y las virtudes, ¿no? Tenemos una sociedad mucho más basada en el tema de los valores. Ah, bueno, la amistad, la compasión. Pero ¿cómo puedo ser realmente un buen amigo si no tengo muy integrada la virtud de la justicia? No sé cuál es mi deber ético con respecto a ti, mi deber como ser humano. ¿Para qué estoy aquí? Estoy aquí, aquí como decía Marco Aurelio, ¿no? Y todos los estoicos, estamos aquí los unos para los otros, ¿no? Si eso no lo tengo bien integrado, ¿cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen médico si no tengo eso bien, bien integrado, ¿no? O sea, en vez de trabajar y de seguir la conversación sobre los valores, que son como la consecuencia, lo que logro hacer cuando realmente me hago de las virtudes, es más bien entonces volver al tema de las virtudes, ¿no? Yo en la Stoa, suena quizás un poco idealista, pero esto de pongamos de moda las virtudes, no quiero hacer unas camisetas que pongamos de moda la virtud, ¿no? La virtud es el nuevo black, the new black, ¿no? Porque es allí, yo creo, donde va la conversación. No sé qué opinas tú, Julio, y opinan los compañeros, y por favor, adelante. Hay una opción, decirles, hay una opción acá en reacciones, que es levantar la manito. Todos los que quieran intervenir, pues levantan la manito y así vamos dando espacio. ¿Sí? Adelante.
Sí, yo, vamos, no quiero tampoco ocupar, sobre todo para darle participación a los demás, pero si no sería un diálogo entre tú y yo, entonces no, eso no Sí, tiene nos gracia. tomamos un café. Nos tomamos un café y ya está. Pero es verdad esto que dices, es decir, yo creo que hay tres elementos fundamentales que impregnan el ejercicio médico. Tú uno lo has dicho, ¿no? Es el sentido de la justicia, ¿no? El sentido de la justicia y que en el caso del médico tiene que ver con la justicia, con la libertad y con la ética, fundamentalmente, el respeto al otro, ¿no? La ética con mayúsculas, es decir, el médico además tiene que tener un principio de equidad importante, es decir, y de justicia y de ecuanimidad. Es decir, uno tiene que ser ecuánime. Por lo tanto, para ser ecuánime también tiene que tener templanza. Es decir, hay virtudes que unas a otras se retroalimentan, ¿no? Claro, ¿cómo vas a ser ecuánime si no tienes capacidad de templanza y de, digamos, de estar centrado, ¿no? Y para poder utilizar el aparato lógico-racional de una manera mucho más efectiva y mucho más eficaz. Es decir, esto es cierto y eso es así. Y efectivamente, como tú bien dices, además, Marco Aurelio y muchos estoicos lo decían, efectivamente, nosotros somos un animal social. Y por lo tanto, eso es así y todo tiene que ver con todo. Y eso tiene que ver con otros dos principios importantes que quiero sacar aquí. Uno, el principio de la interrelación. Es decir, todo está relacionado con todo. Ya lo decían los estoicos y lo decían otros filósofos. Todo tiene que ver con todo. Ahora mismo está muy de moda la teoría sistémica. Es una teoría filosófica donde dice, mire, a mí no me diga que este influye sobre este. A mí lo que me importa es el flujo de este a este. Es decir, la relación, no tanto los elementos, sino la relación que se establece entre distintos elementos. Y todo eso visto desde arriba, todo tiene que ver con todo. El mundo es un mundo de interrelaciones. Yo, si te digo a ti una mala palabra y te sienta mal, luego tú lo pagas con tu madre y luego todo tiene que ver con todo, ¿no? Ese es un principio que también se pone muy importantemente en la medicina, donde tenemos que tener una visión, ahora diríamos, muy integral, muy holista, pero no deja de ser, es que la medicina tiene que ejercerse desde un principio de integrabilidad, desde un principio de que todo tiene que ver con todo. ¿Quién es la persona? No enferma un órgano, enferma una persona. Y la persona no es un órgano. La persona es muchas cosas más, ¿vale? Por lo tanto, hay una visión de la medicina holista o de la medicina integral que recupera este principio sistémico que no deja de ser estoico. Y otro principio muy importante es el principio de la no permanencia. ¿Sabes? Bueno, los estoicos siempre estaban permanentemente de una manera importante diciendo, oye, vive la vida, vívela, quédate en el momento presente, porque, hombre, todo desaparece, porque continuamente todo está en cambio. ¿No? Este principio que parece que lo han inventado los orientales, los taoístas, y lo han inventado los budistas, pues es que también está en la filosofía estoica. Y ese principio también es un principio que impera mucho en la medicina porque por razones obvias nosotros estamos continuamente manejando el dolor, la enfermedad y la muerte. Entonces, evidentemente, en nuestro ejercicio profesional, algunas especialidades más que otras, pero el dolor, la enfermedad y la muerte siempre te retrotraen a la cuestión de que evidentemente todo es impermanente y que por lo tanto hay que vivir la vida y el presente aquí y ahora, porque ya sabéis, el pasado ya no existe y el futuro no tengo ni idea, por lo tanto lo que queda es el presente, ¿no? Por lo tanto, las virtudes, Kelly, efectivamente, tienen que efectivamente potenciarse, posiblemente, sin lugar a dudas, hay que reactualizarse, hay que darles otra orientación. Nosotros no estamos debajo en la estoa, ya. O sea, que decir, ahora estamos aquí, si nos hubiera visto Séneca, pues, o Epícteto, diría, Dios mío, ¿qué hace esta gente? Esto es magia, ¿no? Pero, claro, los seres humanos, fijaos, no hemos cambiado tanto. Estamos ahora en una sesión de Zoom, pero si alguno de vosotros enfermáis, tenéis el mismo miedo, la misma angustia y la misma incertidumbre que la que podía tener Séneca o la que podía tener Epícteto o la que podía tener Pitágoras. Porque el ser humano en sus principios básicos, en sus emociones básicas, no ha cambiado. Hemos cambiado la técnica, la parte tecnológica, no la parte emocional, que es la que siempre es exactamente igual. Entonces yo creo que esto es una historia muy bonita para poder hacer. Gracias, Julio. Bueno, estaba Johnny y luego Laura con la mano en alto. Adelante, Johnny. Bien, yo nomás quería señalar el parentesco que existe la fundación del señor Julio con lo de la película Patch Adams. Y de hecho creo que Patch Adams sí existe. Esta idea de recuperar la humanidad a través de la medicina realmente creo que sí existe en la vida real. Esto
tienen la idea de replantear el juramento hipocrático, creo que sí le llaman, un juramento que hacen al graduarse. Y Hipocrático. pues, ajá. Y creo que esta finalidad me parece muy buena, pero bueno, ya aterrizando en terrenos de la prácticos, ¿existe algún planteamiento para la divulgación filosófica para tratar a los pacientes? Pues mira, Johnny, gracias por tu pregunta. Te debo decir que efectivamente Patch Adams existió, no es una película de Robin Williams. De hecho, yo no sé si tú, Javier, también la has escuchado, pero yo he escuchado a Patch Adams, al verdadero, quiero decir, y hay muchísimos médicos que evidentemente en su propia persona, digamos, rompen un poco las reglas o la ortodoxia para tratar de mejorar el mundo del paciente, ¿no? Que es en lo que consiste esto, ¿no? Y efectivamente sí hay una reactualización del juramento hipocrático. Efectivamente, como tú bien dices, el juramento hipocrático es un juramento que desde la escuela hipocrática nosotros juramos y, digamos, lo hacemos nuestro, que es el código, digamos, el ADN que nosotros como profesión nos imponemos, pues de no hacer daño, de tratar de evitar el dolor, ser justos, ser éticos, es decir, una serie de valores y de virtudes que son estoicas en gran parte, y ese juramento hipocrático se reactualizó por la Asociación Médica Americana en octubre del año 2018. Y hay todo un movimiento que se llama movimiento hipocrático, que lo que viene a decir básicamente es esto, es decir, es tratar de reactualizar continuamente. Nosotros en la Fundación lo hacemos, pero quiero decir, esto lo hacen muchas instituciones y lo hacen muchas personas y muchos grupos, es tratar de reactualizar continuamente el juramento hipocrático. El juramento hipocrático, pues por ejemplo, el actual dice una cosa muy importante que la acabas de decir tú. La incorporación del paciente en la toma de decisiones. Es decir, si tú estás enfermo y yo te acompaño en ese viaje por tu enfermedad, yo tengo que escucharte a ti con tanta atención que la decisión sobre qué vamos a hacer no es una decisión que la toma el médico, la tomas tú, pero la tomas con consecuencia, con elementos de juicio que yo tengo la obligación de a ti presentarte para que tú tomes la decisión que creas y estimes que tienes que tomar sobre tu salud. Bueno, por la incorporación de la opinión del paciente en la toma de decisiones, que es una cuestión muy importante y que la evidencia científica ha demostrado en temas tan importantes como la oncología, se sabe que los pacientes que tienen cáncer, cuando son pacientes activos, que realmente tienen información veraz, y ellos toman decisiones, ellos y no los otros, ni las familias, ni los médicos, sino ellos mismos como pacientes toman decisiones, ¿sabéis lo que pasa? Que tienen un índice de supervivencia mayor y la calidad de vida suya mejora. Por lo tanto, sí tiene impacto que el paciente tome decisiones de manera activa. Y eso el nuevo juramento hipocrático lo tiene el antiguo, evidentemente no, porque el paciente entonces pues no era un paciente informado y formado como es ahora cualquiera de los ciudadanos del mundo, ¿no? Otro planteamiento que hace el actual juramento hipocrático, que Hipócrates entonces no lo hizo, es la obligación de que el médico debe cuidarse. ¿Os acordáis de esto de predicar con el ejemplo, no? Hombre, vamos a ver. Yo si estoy diciéndole a la gente que tiene que tener hábitos de vida saludables, lo que no puedo estar es no teniendo hábitos de vida saludables. No voy a entrar en detalles, ¿vale? Yo tengo que predicar con el ejemplo, porque al fin y al cabo el paciente tiene que verme en mí, tiene que ver en mí un reflejo, tiene que ver en mí un modelo. Yo tengo que transformarme en un modelo para él. Si le sirve, bien. Si no le sirve, desde el respeto máximo, pues vale, pues también, ¿no? Por lo tanto, sí existe esa reactualización y son muchas las organizaciones que evidentemente trabajan en pos de la corriente hipocrática, ¿no? Gracias, Julio. Estaba por ahí Laura con la mano en alto, adelante. Sí, buenos días, bueno, buenas tardes. A mí pues todavía es de día. Quería hacer una consulta. Había un tema que estaba explicando el expositor sobre el tema sistémico, que todo estaba encauzado, pero no entendí muy bien. Si quizá podría poner un ejemplo más de algo objetivo, porque habló de si las cosas, los elementos fluían. Aunque lo que mencionó me recorrió un poco al tema de como que el efecto mariposa,
pero quisiera que me lo especifique mejor para poder entenderlo. Gracias. Sí, Laura. Laura Tineo, que casi es Laura Timeo, uno de los libros más importantes de Platón, por cierto. Casi, Laura, tienes casi un apellido filosófico. Gracias. Pues mira, sí, tiene que ver con el efecto mariposa, pero te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender. Si tú vienes a mi consulta, ¿verdad que si yo soy un médico que soy atento, soy educado, te escucho, te respeto, te pido opinión, dedico tiempo en ti, ¿verdad que tú tienes una buena percepción de mí como médico? Seguro, ¿no? Pero tú imagínate que yo tengo una relación nefasta con mi enfermera y además tengo una relación bastante complicada en el servicio del hospital porque el hospital pues me paga mal, me hace trabajar mucho, tengo discusiones con mis compañeros. ¿Tú crees que eso no puede influir en mi relación contigo? Al final, de alguna manera. ¿Y tú crees que cuando tú, como Laura, vas a mi hospital, sin mi hospital, cuando tú llegas, pues tienes que formar grandes colas, tienes barreras y obstáculos para poder llegar a los sitios donde tienes que llegar? ¿Verdad que eso también dificulta que cuando llegues a mí a la consulta, aunque yo sea muy educado, muy agradable, como tú llegarás sofocada, llegarás cansada porque has tenido que superar un montón de pruebas para llegar a donde yo estoy? ¿Verdad que eso también altera el clima de comunicación entre tú y yo? Bueno, por lo tanto, significa que eso todo tiene que ver con todo. Es decir, tu relación y la mía, la relación médico-paciente, está influida por muchas otras cosas que no es única y exclusivamente el cómo yo desarrolle la entrevista y cómo seas tú como paciente. Tiene que ver con otras cuestiones del entorno, pero no solamente del entorno del hospital, sino incluso de tu propio entorno, de lo que se llama ahora mismo el ecosistema del paciente. Es decir, ¿es importante el paciente? Sí, pero es que el paciente tiene una familia. Es que cuando tú tienes una enfermedad, muchas veces no es la persona que tiene la enfermedad, es que es la familia que tiene la enfermedad. He puesto el ejemplo antes del cáncer. Cuando hay alguien, una persona que tiene cáncer, quien tiene cáncer es la familia, por el nivel de impacto familiar que tiene. Por lo tanto, no podemos concentrarnos única y exclusivamente en la persona que tiene la enfermedad, sino que tenemos que poner el zoom muy arriba, es decir, la visión muy arriba, para poder ver de una manera muy integral todo el mapa, todo el ecosistema donde ese paciente se mueve, para tratar de facilitar y ayudar que la percepción del paciente sea mucho mejor. Es evidente que tú no vas a estar en la familia de otro, pero sí dentro del análisis y de las cuestiones que tienes que tener en cuenta son muchos factores que son sistémicos, porque tienen que ver con lo de arriba, tienen que ver con la percepción más holista y más integrativa, más integral, ¿no? Es eso a lo que me quiero referir, Laura. Entonces, por lo tanto, tiene que ver la relación médico-paciente, tiene que ver la relación que yo como médico tengo con mi jefe de servicio, cómo es mi jefe de servicio, cómo son mis compañeros, cómo es el hospital, qué tipo de liderazgo hay en mi hospital, cómo son las barreras, cómo es la arquitectura, si en mi hospital está toda la gente hacinada, está toda la gente... Todo esto influye de una manera muy importante y nunca lo hemos tenido en cuenta o lo hemos tenido poco en cuenta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sabéis que la arquitectura de los hospitales es a veces terroríficamente mala. Entonces, hay un señor, perdonadme los amigos que me lo habéis escuchado muchas veces, pero es verdad, hay un señor que fue un arquitecto finlandés, Alvar Aalto, que en el año 40 y tantos, 42, 43, escribió un libro que se titula Humanización en la arquitectura. Este señor en el año 40 hizo un hospital antituberculoso en Finlandia, que sigue siendo ejemplo de lo que es una arquitectura saludable. Y él decía una cosa, oiga, si tengo un enfermo y lo tengo en una habitación y está en una cama, ¿por qué nos empeñamos en poner las luces arriba? Si las luces arriba están molestando, la luz cae directamente en el paciente. Le molestará, ponga usted la luz más tangencial. Es un ejemplo. O porque utiliza colores feos, o porque utiliza materiales que no son cálidos. Todo eso tiene que ver con el ecosistema del paciente, la arquitectura, el ámbito, la familia, las actitudes de los profesionales, todo eso. No sé si me he explicado, Laura, un poco. Sí, bastante. Muchas gracias por la respuesta. Por ahí estaba, bueno, yo creo que un poco por ponerlo en orden es Javier, luego yo creo que estaba, vamos a hacerlo tal cual como está, Javier, Ana, Dayana, Alicia y Antonio, y ahí vamos. A ver, intentemos hacer las consultas un poco cortas, de manera que en menos de tiempo no nos vayamos tanto de tiempo. Adelante, Javier. Vale, muchas gracias. Agradecer a Julio pues la charla porque creo que tiene la virtud, y los que lo conocemos de tiempo ya lo sabemos, de transmitir ideas filosóficas profundas aplicadas a la medicina y además de una manera amena. O sea, lo que se nota, lo que sería
desde mi punto de vista, un buen profesor, ¿no? Capaz de transmitir ideas complejas de una manera clara y además interesante, ¿no? De tal manera que la atención del alumno pues, se una a la facilidad de comprensión y se le quede. Y por eso tenemos mucha suerte de contar con Julio como profesor en la Facultad de Medicina. Y se une también, suerte especialmente porque tenemos, como él sabe bien, un compromiso especial con intentar potenciar las habilidades transversales, que se llaman transversales, ocultas, competencias que no son las típicas, pues eso, bioquímica, ocultación, quiere decir, lo clásico de las competencias del médico, ¿no? Estas competencias, pues como él, un poco las que el resumen de las que ha comentado, ¿no? Este tipo de relación médico-paciente, empatía, liderazgo, en fin, todo ese tipo de competencias que nos parecen esenciales. Y también por iniciativa suya, pues estamos un poco inmersos, aunque ha habido un poco de parón por el tema de la pandemia, en hacer un espacio hipocrático con el árbol de Hipócrates y con el juramento hipocrático reformado también en un espacio de la facultad, de tal manera que ayude a concienciar también a los alumnos, ¿no? A nuestros alumnos, porque todas estas ideas son muy interesantes y probablemente algunas de ellas se van adquiriendo a base de ensayo y error, ¿no? Con la práctica, ¿no? Yo hubiera agradecido que me las hubiesen enseñado antes para no tener que equivocarme, ¿no? En algunas de ellas. Y creo que lo bueno sería enseñarla desde el principio a los estudiantes, de tal manera que las capten o que mediten sobre ellas en una etapa más precoz de su formación. Y fijaros que al final pues, es la línea que se está siguiendo en todo el mundo. Nosotros en la Facultad de Medicina estamos en un estudio, en un proyecto piloto que es acreditarnos por la World Federation of Medical Education, ¿no? Que es una federación mundial muy unida a la OMS y que de alguna manera va a definir las competencias esenciales de los médicos para poder ejercer en el futuro en Estados Unidos o Canadá. Es decir, ya no va a bastar con hacer el foreign y exámenes análogos, sino que va a ser necesario proceder de facultades que tengan este sello de calidad, ¿no? El sello de la World Federation for Medical Education. Solamente 4 facultades españolas estamos en este, digamos, proyecto inicial para acreditarnos. Una de ellas la nuestra, ¿no? Y es interesante porque hemos recibido hace poco los requisitos que tenemos que tener, los requisitos que tienen que tener nuestros estudiantes para poder ser admitidos en el futuro para ejercer para este tipo de excelencia, ¿no? Y es curioso porque son 4 bloques, son 32 competencias, es decir, al final son 32 cosas las que se piden en 4 bloques. Y un bloque son las asignaturas básicas, bioquímica, anatomía, farmacología, etc. Otro bloque son las asignaturas clínicas, pues medicina, cirugía, otorrino, oftalmología, etcétera, etcétera. Otro bloque es investigación. Y otro bloque, con la misma importancia y el mismo número, es el bloque que se llama en concreto Ciencias Sociales y del Comportamiento, Principios de la Práctica Profesional, incluida la ética, desde un contexto internacional, habilidades de salud pública y sistemas de salud. Bueno, pues de las 30 y tantas competencias que son en total, porque en este bloque hay 14 competencias en este bloque, de las 30 y tantas, al menos 10 tienen una relación tremenda con todo lo que se ha comentado aquí. De hecho, fijaros, la competencia 3 puntos, por poner ejemplo, la competencia 3.6, reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios éticos. La responsabilidad legal es un poco más largo. La 3.7, comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional. La 3.8, saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional. La 3.9, desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y a su cultura. Un poco lo último que ha estado comentando Julio. Fijaros, la 3.12, escuchar con atención, etcétera, etcétera, etcétera. La 3.14, comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los sujetos, pacientes, familiares, medios de comunicación, si procede, y otros profesionales. Estos son solo ejemplos, pero 10 de las 32 competencias que se consideran esenciales para ser médico tienen que ver justo con lo que hemos hablado hoy.
y son precisamente las que más, afortunadamente, en nuestra facultad no es que estemos en la excelencia, pero bueno, están cubiertas. En parte, bueno, gracias a asignaturas que da Julio, quiere decir que tenemos asignaturas en las que se imparten este tipo de competencias, de manera tangencial, no a lo mejor como nos gustaría, pero sí que algo, ¿no? Pero hay facultades de medicina que hemos tenido reuniones los decanos viendo a ver que no pueden decir nada sobre esto, que no tienen nada sobre esto. O sea, que no se van a poder acreditar. O sea, simplemente como ejemplo para subrayar la importancia. Y bueno, simplemente gracias y perdón que me haya alargado un poco. No, para nada, Javier, muchísimas gracias porque yo creo que, no sé cómo lo ven todos, pero da un poco de, primero, alegría, ¿no? Que en España se esté trabajando en este sentido, ¿no? Y también que a nivel mundial, porque los que no se están acreditando ahora, pues tendrán que hacerlo al final, porque hay una presión entonces, ¿no? En ese sentido, para poder trabajar a nivel internacional y ser acreditado a nivel internacional, tienes que mirar estos temas, ¿no? O hay una actualización y que de verdad no es solo la Fundación Humans y Julio, que es una persona idealista y quiere, no, sino que realmente, y ya las escuelas de medicina, como en el caso de la vuestra, están trabajando en ese sentido. Así que yo creo que a mí me deja con una alegría por dentro de saber que se está avanzando en ese tema. Yo antes de darle la palabra a Ana, quería comentar, hacer un comentario de una línea para que no se quede fuera, que es algo que mencionó muy por encima, creo, Julio, que es el tema de la libertad, ¿no? Y es algo muy estoico, el tema de la libertad que te da la aceptación. En algún momento, Julio, tú y yo, por teléfono, cuando la pandemia, recuerdo que hablamos de este tema de cuando el médico tiene que dar noticias difíciles, ¿no? Tienes que dar una noticia definitiva, ¿no? La muerte llega y se te planta, ¿no? ¿Qué recursos tiene el médico para dar eso, ¿no? Entiendo que ahora con toda esta actualización pues se le estarán dando recursos y pensarán darse recursos al médico, pero qué herramientas tienes tú para transmitir esa noticia y que llegue lo mejor posible, ¿no? A ese paciente, a la familia que al final se ha enfermado y está padeciendo entera lo que pasa con el paciente, ¿no? Entonces, a mí hay una frase que me gusta mucho se me va el nombre de tu amiga Julio Caballé, Mónica Caballé, tiene de hecho una frase y un libro sobre la aceptación es como la esencia, es como el aroma de la filosofía, ¿no? O sea, justamente en lo que se trabaja en el estoicismo es en ese amor fati, acepta tu destino por difícil que sea, ¿no? Entonces, ahí quiero resaltar un poco la importancia también de que el médico está muy cerca de la muerte, cerca, ¿no? Poder transmitirla de una manera compasiva. No, bueno, mira, te llegó tu momento y chao. O bueno, mira, no te doy ningún apoyo, sino mira, ya está y me voy lo más rápido posible para no tener que ver tu dolor, ¿no? Yo creo que lo que decía antes, el médico tiene que estar como muy impregnado de esa aceptación profunda para poder transmitir ese amor fati, ¿no? Acepta tu destino, ha pasado esto y poder transmitir también las herramientas de aceptación al paciente. No sé, quería dejar esa idea por ahí. Sí, yo dos cuestiones a este comentario que efectivamente es pertinente. Uno de ellos, el propio Platón definía la filosofía como la preparación para la muerte. Oiga, ¿qué es la filosofía? No, filosofía es prepararse para la muerte, porque es algo que sabemos que es inevitable. Otras cosas tienen mucha incertidumbre, pero lo que sabemos seguro es que moriremos y que desde que nacemos se establece una cuenta atrás hacia la muerte. Esa es la realidad, ¿no? Y efectivamente, y además hoy en día que además estamos en un debate social importante, escaso todavía, sobre el tema de la eutanasia, la situación al final de la vida, etcétera, etcétera. En nosotros, como decía Javier, estamos tratando de que nuestros alumnos empiecen a adquirir habilidades comunicacionales importantes. Por ejemplo, nosotros en segundo, en la Complutense, como bien sabe Javier, pues hacemos varios talleres sobre cómo dar malas noticias. Por ejemplo, pues cómo dar malas noticias tiene toda una sistemática y todo tiene un arte. O sea, todo tiene un método y, por lo tanto, es importante que los profesionales eso lo sepan. Pero, como bien decía Javier, en nuestra época, más en la mía que en la de Javier, que soy un poquito más mayor que Javier, a nosotros no nos enseñaban nada de esto. A mí nadie me lo ha enseñado. Por lo tanto, yo veía a mis mayores qué es lo que hacían. Si tenía la suerte de tener algún maestro, algún profesor, que los he tenido muy bueno, podía aprender, pero si evidentemente yo tenía un maestro que lo que decía al familiar o al paciente es en medio de un pasillo, oiga, usted tiene un cáncer de pulmón y se va a morir dentro de 3 meses, eso es lo que yo voy a aprender, ¿no?
Entonces, esto está cambiando bastante. Yo creo que, como dice Javier, efectivamente, yo creo que las grandes universidades y facultades, ya no solamente de España, sino de todo el mundo, estamos muy sensibilizados a lo que se llama, curiosamente mal llamado, competencias blandas. Fijaos qué curioso que se llaman competencias blandas porque tienen que ver con el corazón, o sea, tienen que ver, y se las llama blandas, ¿no? Que parece que son asignaturas como las típicas Marías, ¿no? Claro, esta es la asignatura María, porque claro, anatomía es súper fuerte. Pero claro, me viene este tío a hablar de comunicación, que esto me lo saco yo con la gorra, ¿no? Y eso es, es inadecuado, porque precisamente todas esas herramientas son muy importantes. O, por ejemplo, estamos empezando a enseñar y a entrenar y a trabajar con los alumnos, y puedo decir, y le podía casi ceder la palabra a Antonio, que ha sido alumno mío, aunque él ya termina este año en la facultad, por lo tanto ya es un alumno ya antiguo, pero nosotros estamos entrenando con ellos a trabajar la compasión o a trabajar, por ejemplo, el dolor y la muerte de uno. ¿Cómo, lo he dicho antes, voy a manejar y a gestionar el dolor, el sufrimiento y la muerte de otros si yo no tengo trabajado mi sufrimiento, mi enfermedad y mi muerte? Eso es una contradicción. Lo podré hacer, pero entonces estará impostado. Entonces, y eso se nota. Cuando hay algo impostado es muy artificial. Entonces, eso se nota. Entonces, entrenemos a nuestros chicos y chicas cuando ya son pequeños todavía y empiezan en este tipo de carreras a esto. Y si me retrotraigo antes, a lo mejor no tienen ni que llegar ni siquiera a la facultad, ni ser médicos ni enfermeras, porque a lo mejor en esta educación a veces no muy adecuada de valores del mundo occidental, estamos descuidando cosas importantes. Porque ¿acaso en el colegio, en el instituto, estamos enseñando a nuestros niños, niñas, chavales y chavalas a vivir bien la vida, a ser respetuosos, tolerantes, el valor de las cosas? ¿Estamos enseñándolo? ¿Creemos de verdad que lo estamos enseñando y transmitiendo? Yo lo siento, pero mi opinión es que no. De hecho, una de las iniciativas más importantes de Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, fue crear una universidad, Santiniketan, se llamaba, que todavía sigue existiendo, que se llamaba Morada de la Paz, donde lo que se hacía en Calcuta es enseñar a los niños precisamente un 70% aproximadamente de cosas que no tenían que ver con la aritmética, ni con la geografía, ni la gramática, que era meditar, la tolerancia, los valores, el respeto a los mayores, cosas de estas, ¿no? Que se enseñan en las casas, pero que también en la educación se deben incorporar, ¿no? Efectivamente, gracias, Julio. Bueno, adelante, Ana. Ana y Dayana, y así vamos. Hola, pues yo también quiero agradecer la charla porque me parece interesantísima y desde un poco el escepticismo de una persona que lleva bregando con médicos pues desde el 2014 por un proceso oncológico, la verdad es que, no sé, sí que ojalá vaya permeando estas ideas, pero claro, en un sistema sanitario que está muy jodido y que yo creo que ahora mismo los pacientes nos conformamos con que nos visiten. Y con eso ya nos damos como con un canto en los dientes. Yo la verdad es que tengo que reconocer que mi experiencia ha sido buena, he tenido muy buenos profesionales, desde la frialdad de los cirujanos, que han sido excepcionales, porque yo creo que han hecho muy buen trabajo, pero que realmente, como decía el doctor Zarco, su paciente es un órgano, hasta la compasión y el acompañamiento de las enfermeras, que yo creo que ellas sí que cuidan a los enfermos, más que los médicos, que los curan órganos, yo creo, desde mi experiencia. Entonces, claro, a mí lo que me ha pasado es que muchas veces sí que la verdad que en un momento determinado me ha dado la mano un médico y solo con eso yo estoy segura que me ha aportado muchísima tranquilidad, muchísima calma, muchísima confianza y entonces lo que sí creo es eso, que lo que nos pasa a los pacientes es que tenemos ya muy claro que tenemos que el servicio público, digamos, nos cura o intenta curarnos y tenemos que buscar toda esta holística en fuera, y entonces hay todo un mercado que nos saca la pasta relacionado con la medicina integrativa, con toda esta filosofía que tendría que estar muy integrada en la propia profesión médica, y
por eso precisamente, porque un enfermo se siente un poco desamparado de esta otra parte, ¿no? De la parte como más de comprensión, y entonces tenemos que ir fuera y ahí, bueno, ya sabéis cómo está el tema este, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado porque ahí hay gente que se está forrando a causa de esto. Si te escuchan, tal, pero de paso tómate esto, haz esta terapia, haz esta otra, ¿sabes? Y creo que eso tampoco es. Yo creo que realmente todo lo que estáis explicando no sería tan difícil de aplicar. Requiere, yo creo que muchos médicos son muy buenos profesionales, tienen clarísima bueno, a Hipócrates y su juramento. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo que tienen por visita, bla, 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 bla. No sé si en eso estáis de acuerdo o no conmigo, pero creo que también esto tendría que permear mucho en todo lo que son los políticos que se dedican a las políticas sanitarias, ¿no? Y nada, solo quería decir eso. Muchas gracias. Claro, si me lo permites, Kelly. Sí, Ana, claro que tienes razón. Por eso tiene que ser una visión, tiene que ser una actuación integral. Es decir, en lo que se llama, nosotros llamamos en la gestión la macrogestión, la mesogestión y la microgestión. Eso significa que tiene que haber un acompañamiento de políticas sanitarias que sean adecuadas a través de planes estratégicos de humanización, que ya empieza a verlos muy tímidamente. El primero que se hizo en España fue en el año 85. Y fíjate que desde el 85 hasta el 2014, que yo eché a andar el plan estratégico en Madrid, en la Comunidad de Madrid, no hubo ninguno. O sea, pasaron 30 y tantos años y no hubo ningún plan estratégico de humanización. Luego, a partir de ahí, otras comunidades, la última ha sido Andalucía, la que se ha sumado a esta historia, pero todavía son planes estratégicos que el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero sí empieza a haber una sensibilización política y tiene que haber una mayor participación de la mesogestión, es decir, centros de salud y hospitales. Es decir, tenemos mucho que hacer todavía. Mira, si me tuviera que resumir en 3 cuestiones, la humanización o el humanismo consistiría en políticas sanitarias que faciliten esto. Eso significa recursos y, por lo tanto, significa dinero, sin lugar a dudas. En segundo lugar, el trabajo con las actitudes de los profesionales, que es un tema importante y para eso nos dedicamos las universidades. Y en tercer lugar, y muy importante, es todos los procesos que hay que rediseñar en los hospitales para que mejore más la experiencia del paciente. Por eso nosotros, por ejemplo, Javier y yo estamos en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid y el Hospital Clínico tiene ahora mismo 47 organizaciones de pacientes trabajando en el Hospital Clínico. Es el único hospital de España que tiene 47. 47. Eso significa que tenemos a los pacientes trabajando junto con nosotros para detectar cuáles son las áreas de mejora y dónde fallamos. Porque nosotros creemos que sabemos lo que pasa y es mentira, no sabemos lo que pasa. Lo sabes tú. Cuando tú tienes un proceso oncológico, te vas a la quimio, ves cómo está la sala de espera, estás esperando, quién te da la información, cómo te la da, si hay amabilidad, si hay respeto, si hay intimidad. Y eres tú, no es el oncólogo, ni muchísimo menos. Un poco más la enfermera, efectivamente, porque es la que más acompaña, ¿no? Te voy a decir una cosa con respecto a la enfermería. La enfermera y el médico, es verdad que la enfermería es una profesión de cuidados, pero el médico también lo es. De hecho, todos trataremos de cuidar y los médicos a veces curaremos, a veces, pero siempre debemos cuidar y acompañar. Es verdad que la enfermería, ese es su corpus fundamental, ¿no? Pero es cierto esto, políticas sanitarias de humanización, humanismo, etcétera, etcétera, reorganización de los procesos asistenciales, eso es hospital puro y duro, por decirlo de alguna forma así muy simple, y luego el trabajo con las actitudes. Queda muchísimo por hacer todavía, muchísimo. Estoy aquí en silencio. Se me ocurre en aras del tiempo, la charla tenía previsto, no sé, Julio, ¿cómo estás de tiempo? Pero tenía previsto durar 1 hora y ya nos hemos pasado un pelín. Nos quedan... Yo hasta las 6 puedo estar, o sea que Sí. quedan 15 minutos, yo todavía puedo estar hasta las 6. Luego, no porque me tengo que enchufar con otra historia, pero... Sí, y nosotros a las 6 justo tenemos la reunión mensual del gimnasio estoico, entonces también estamos en... Vamos a hacer una cosa, vamos a decir cada uno, como nos quedan 4, pues cada uno plantea un poco hace su planteamiento, su pregunta, su inquietud, su comentario, y ya luego quizás Julio un poco, tomando en cuenta un poco todos estos comentarios, hacemos un cierre final, ¿te parece? Y así cubrimos todo. Así que adelante, Dayana. Julio, felicitaciones por todo el trabajo que haces, primeramente. Y mi pregunta es, me gustaría saber cuál es tu criterio sobre la eutanasia desde tu punto de vista médico y desde un punto de vista filosófico.
Bueno, ha sido muy directa y te voy a contestar muy directamente. Yo soy un gran partidario de los cuidados paliativos. Es decir, creo que todavía la utilización de opioides, morfina, por ejemplo, para suprimir el dolor sigue siendo muy infrautilizada. Es decir, sigue habiendo personas que fallecen y terminan sus días con dolor, cosa que es inadmisible. Inadmisible. Creo que es importante que las personas terminen sus días en su entorno, que normalmente suele ser su casa, siempre y cuando tú garantices que tienes un soporte 24 horas sanitario en el domicilio. Y digo esto porque normalmente la gente muere mejor en su lugar, en su entorno, insisto, siempre que garantices unas condiciones determinadas. Y creo que sobre la política de cuidados paliativos todavía estamos en mantillas y especialmente acá en España ha habido mucho desarrollo, pero por ahí fuera me consta, no sé de dónde serás tú, pero yo que voy mucho, por ejemplo, a Uruguay y a Perú y Bolivia y demás, está muy infradesarrollado. Por lo tanto, yo antes de plantearme la eutanasia es que hay pasos anteriores a la eutanasia. Es decir, y uno de los pasos anteriores a la eutanasia es tener una política de cuidados paliativos muy potente, que es garantizar que el sistema público puede tener equipos multidisciplinares de médico, psicólogo, enfermera, trabajador social, nutricionista, que lo que hacen es tratar de facilitar que el fin de esos días sea física, psicológica, emocional y espiritualmente adecuado. Si todo eso yo lo tuviera y aún así falleciera con angustia, con miedo, con dolor, ya me plantearía el debate de la eutanasia. Yo no me puedo plantear el debate de la eutanasia si yo no garantizo antes unos cuidados paliativos que sean adecuados. Gracias, Julio. Bueno, Alicia, Antonio y José Antonio. Si les parece, vamos uno por uno y vamos planteando nuestras inquietudes. Adelante, Alicia. Hola, buenas tardes. Hola, Julio. Bueno, yo quería plantear unas cositas muy breves. Una es el tema del estatus, no sé cómo valoráis el tema del estatus social de los profesionales sanitarios respecto a los pacientes. Yo creo que ahí no hay igualdad y eso es un problema, el hecho de que haya una posición de superioridad, yo por lo menos eso es lo que me he encontrado siempre prácticamente, y bueno, es un poco porque es una profesión tan valorada que bueno, le da como esa superioridad, esa importancia social, pero eso habría que darle una vuelta porque y no solo esa profesión, sino otras muchas, ¿no? El tema de los políticos, el tema de, bueno, que son gente que son de importancia social, pero que a nivel de trato eso no puede ser así, ¿no? Porque uno se siente vulnerable, pequeño y bueno, muy poco respetado muchas veces, ¿no? Entonces ahí habría que darle una vuelta a eso. Otro tema que sí quería comentar es que yo creo que lo que está pasando en la profesión sanitaria tiene que ver con lo que está pasando fuera también, ¿no? El tema de la deshumanización también a muchos niveles y del no considerar todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Nos quedamos con la dimensión material, el cuerpo, curar el cuerpo, pero no estamos teniendo en cuenta que tenemos dimensiones emocionales y dimensiones espirituales. Espirituales no estoy hablando de religión, estoy hablando de todo un aspecto espiritual de la persona y que más cuando uno se acerca a una enfermedad, eso tiene muchísimo mayor valor, ¿no? Entonces, hasta que a todos los niveles se consideren todas las dimensiones del ser humano y se tengan en cuenta, pues no vamos bueno, en la formación, por ejemplo, se ve lo que habéis estado contando en la universidad, ¿no? O sea, que tiene que estar todo ahí equilibrado, si no estamos tecnocratizando un poco todo, materializando y nos estamos dejando muchas cosas fuera, ¿no? Y ya nada más que otra cosita, y es que creo que también faltaría en el sistema sanitario un intercambio entre los profesionales, intercambio de contarse sus cosas, sus vivencias, sus emociones. Es increíble que después de todo lo que se ha vivido de la pandemia y que no esté habiendo unos foros en el sistema sanitario para que los profesionales puedan desahogarse, puedan comentar, ¿no? Nosotros, que yo desarrollo un tema de iniciativa Poesía y Salud, que Julio lo sabe, hacemos talleres de poesía en hospitales y ahí los profesionales cuentan cosas, ¿no? En los que estamos haciendo con profesionales. Pero yo les pregunto, bueno, ¿no tenéis un sitio donde habléis, donde podáis comentar lo que sentís, lo que habéis sentido, y no existe eso, ¿no? Y debería de haber un espacio donde puedan compartir, ¿no? Todas sus vivencias, que son muchas, ¿no? Dale, muchas gracias.
Gracias a ti, Alicia. Antonio. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a Julio y a Kelly. De verdad que me siento muy afortunado de poder aprender de vuestras palabras. Y hay un post de un blog que tiene Julio que se titula algo así como Hipócrates pasea por Michigan. Y es muy intuitivo porque habla esto de la reactualización del código hipocrático a los tiempos modernos. Entonces yo creo que esto es muy interesante de no olvidar que ese origen estoico que tiene la medicina, el objetivo es un poco reactualizarlo a los tiempos modernos, ¿no? Y en esta era de las nuevas tecnologías, a mí me gustaría preguntar, ¿no?, cómo se compagina todo esto con la implementación de la tecnología, ¿no? Cómo poder hacer que la tecnología sea lo más humana posible. Y ya está, para ser directos, que sé que andamos cortitos de tiempo. Gracias. Gracias, Antonio. Allá, vete apuntando ahí, Julio, que son unas cuantas. Y José Antonio, adelante. Kelly, gracias. Pues rápidamente, para no restarle mucho tiempo a Julio, hemos hablado, o bien pues has hablado antes, amigo, de los aspectos estos de la justicia. ¿Cómo colocamos, por ejemplo, principios que para los sanitarios son muy importantes, como puede ser la tolerancia, la coherencia, la transparencia? Muchas gracias. Perdón, que me entró la tos de repente. Adelante. Bueno, pues es que me habéis hecho tantas preguntas que, claro, a ver por dónde empiezo yo. Bueno, empiezo por ejemplo, por Antonio, con el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología, pues que muchas veces lo hemos estado hablando tú y yo. Es decir, tecnología y humanismo no son dos cosas distintas. Es decir, hay dimensiones distintas. Es como cuando preguntas, oiga, ¿la ciencia y la religión son absolutamente opuestas? No, es mentira. Son dimensiones distintas. Son dimensiones distintas que tienen esquemas y parámetros totalmente distintos. La religión, o la teología, la religión y la ciencia. Y aquí estamos hablando de lo mismo. La tecnología la hacen los humanos para los humanos. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es utilizarla de manera adecuada. Y no perder el norte ni perdernos en el mapa con respecto a la realidad. Porque si tenemos tecnología que nos sirve y es útil, es precisamente para liberarnos precisamente y utilizar ese tiempo y dedicarlo realmente a lo que una máquina hoy por hoy no puede hacer. Es decir, yo puedo estar con vosotros aquí en la pantalla, pero no es lo mismo que si estuviéramos todos en una sala y nos viéramos, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones que evidentemente se escapan. Por lo tanto, la tecnología tiene una velocidad de crucero en su desarrollo brutal, brutal. Mucho mayor, que digo, que el ser humano. Acordaos que os he dicho que en esencia las emociones humanas no han cambiado, pero en cambio la tecnología, fijaos en dónde nos encontramos y en dónde nos vamos a encontrar dentro de 10 años. Eso exige que tengamos que hacer mucho más caso y anclarnos mucho más en lo humano, porque lo tecnológico va volado. Y en cambio lo humano, ¿quién resalta y quién subraya lo humano? Pero, insisto, son cuestiones complementarias y siempre con un sentido utilitarista. La tecnología nunca suplanta lo humano, sino que libera a lo humano para que el humano pueda hacer otras cosas que la máquina no puede hacer, ¿no? En segundo lugar, por contestaros así un poco rápido, seguro que me dejo cosas en el tintero. Bueno, muchas gracias, Kelly, porque me has puesto en relación con muchas personas queridas, como un antiguo alumno mío, a mi jefe en la universidad, que es el decano, y con una buena amiga que es Alicia. Con lo cual eso yo lo agradezco. Efectivamente, Alicia, hay una enorme asimetría aún todavía entre los profesionales y los pacientes. Realmente, la maniobra que nosotros estamos tratando de hacer, en cierta manera, es simetrizar la relación médico-paciente, la voy a decir, o profesional-paciente, que consiste en que el paciente tiene que estar informado y formado, lo que hoy se llama empoderamiento del paciente, paciente activo, que significa subir el nivel del ciudadano, y los profesionales tenemos que bajar. Porque recuerda, querida Alicia, que uno de los principios fundamentales del ejercicio de las profesiones asistenciales es precisamente la compasión, y para eso tiene que ser uno humilde. Es decir, para ser un buen médico uno tiene que ser buena persona. Lo he dicho antes al principio. Si uno es buena persona y luego tiene capacidades técnicas, será un buen médico, médico bueno. Si uno tiene capacidades técnicas pero no es buena persona, será buen técnico, pero no un buen médico. Por lo tanto, ¿eso qué requiere? De desarrollar un principio fundamental que es la humildad.
Y cuando uno genera ese principio de humildad y uno, a través de un autoconocimiento profundo, realmente comprende quién es, como le decían a Marco Aurelio, ¿no? Volviendo al estoicismo, eres mortal, eres mortal, eres mortal, eres mortal, pues evidentemente simetrizas la relación. Si no hay una relación simétrica, no se puede hacer nada, porque tiene que ser una relación de tú a tú. Y todavía seguimos con un sistema patriarcal, donde yo soy el que sabe y está aquí arriba y los de abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por último, a mi buen amigo José Antonio, que como ya tenemos algunas milis hechas, pues tolerancia, transparencia. La tolerancia y la transparencia, la tolerancia viene fundamentalmente de un principio, efectivamente, que es desde la humildad, desde saber quién soy y que estoy haciendo una profesión que es un servicio a otro. Las profesiones de servicio, como puede ser la tuya, que eres fisioterapeuta, es una profesión de servicio a. Y el servicio a, lógicamente, genera que tienes que ser humilde, que tienes que simetrizar las relaciones y que se tienen que anclar en principios de tolerancia, por lo tanto de libertad y por lo tanto de transparencia. Y un principio muy importante, que no lo has comentado, pero va implícito en todo ello, la autenticidad. El paciente tiene que entender que tú eres auténtico. Y eso los pacientes lo cazan al vuelo. Y lo cazan al vuelo porque saben cuando tú eres auténtico o no. Cuando mientes y eres falso y eres impostado, eso lo huele, enseguida lo pilla. Uno tiene que tener coherencia en su vida para que sus obras y su palabra y su forma de ser y estar en el mundo tengan coherencia con su filosofía de vida. Y cuando todo eso tiene coherencia, uno es coherente, es auténtico y entonces terapéuticamente su impacto es mayor. Y yo creo que había más, pero es que creo que como si no, vamos, yo podía seguir esta Kelly, pero creo que tienes que terminar para hacer no sé qué. Sí, tengo que continuar. No, pero quiero comentar algo. Les debo a todos, les recomiendo que miren las redes sociales de la STOA, estamos en Facebook, está un grupo grande en Facebook, está en Instagram también, y voy a postear por allí una cita de Epicteto donde habla de esto que comentaba antes Alicia, ¿no? Ese tema de la relación y un poco el lugar, ¿no? Porque ¿por qué los pacientes nos sentimos, y lo dice Epicteto, pero estuve buscando la cita y no la pude encontrar, así que la voy a postear y así la ven luego. ¿Por qué le sonríes al médico y le miras con autoridad, con esa? ¿Por qué? Porque tienes miedo. Entonces, en la medida en que el paciente también abrace su mortalidad y la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Y lo natural que es, dejará de sonreírle al médico para que sea bueno conmigo y me cures, por favor, ¿no? Y también en la medida en que el médico también se hace, abraza lo que tú has dicho antes, curaremos a veces, ¿no? Cuidaremos siempre y curaremos si es posible, si la tecnología lo permite, si la pericia lo permite, ¿no? También pone límites a ese endiosamiento que se le suele dar, pues ahí yo creo que se irá equilibrando. Yo creo que va un poco más en esa línea, más que el médico se le baje de estatus y se suba de estatus al otro, ¿no? Yo creo que en la medida en que vamos desarrollando esas virtudes de lado y lado, ¿no? En toda la sociedad, pues se va equilibrando, ¿no? Así que ya saben, en las redes sociales voy a postear, así que todos invitados a las redes sociales de la STOA, ahí está mi cuña, promocional. Darle las gracias a Julio, mil gracias Julio por tu conocimiento, tu entrega y tu tiempo aquí con nosotros. Gracias a todos por participar. Tienen la información en las redes sociales sobre la STOA. Cualquier duda, pues estoy a su disposición. Así que un abrazo grande y un beso y que tengan buena tarde.